Hola, soy Yasmín Ramírez y continuando con mis clases de contabilidad básica, en este video te voy a enseñar a hacer un balance de comprobación de sumas y saldos. Hoy aprenderemos el concepto del balance de comprobación de sumas y saldos, su objetivo, la estructura y por supuesto el ejercicio de aplicación. Veamos el primer tema. Concepto de balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Qué es el balance de comprobación de sumas y saldos? Es una lista de todas las cuentas que han sido mayorizadas en un periodo contable. Por medio de este balance podemos ver en forma resumida las sumas tanto del debe y el haber de todas estas cuentas, que tienen que ser iguales al total del libro diario. Lo mismo con respecto a los saldos, tanto el debe y el haber también deben ser iguales, y esto significa que estaría bien hecho este ejercicio. Bien, veamos el siguiente tema, que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del balance de comprobación de sumas y saldos? Como la palabra mismo lo dice, comprobación. Por medio de este balance, el contador va a poder comprobar que no existan asientos descuadrados. Entonces esto le va a ayudar a garantizar que todo esté en orden. Veamos el siguiente tema, la estructura. El balance de comprobación de sumas y saldos se compone de 6 columnas. En la primera columna van a poner la referencia, donde se van a poner los códigos de las cuentas, por ejemplo, 10.01, 10.02, 20.01, 30.00. En la siguiente columna va a ir el nombre de las cuentas. En las otras columnas van a ir las sumas con el debe y el haber. Y en las otras columnas van los saldos, tanto también los deudores y los acreedores. Voy a compartir pantalla para que puedan apreciar mejor la estructura del balance de comprobación de sumas y saldos. Bueno, aquí podemos apreciar cómo está la estructura del balance de comprobación de sumas y saldos. Primero vamos a poner el nombre de la empresa o negocio. Después ponemos el nombre del documento, que es el balance de comprobación de sumas y saldos. Luego la fecha de inicio de las actividades. Aquí vemos que la estructura del balance de comprobación de sumas y saldos se compone de 6 columnas. La primera, la referencia, el nombre de las cuentas, las sumas. Aquí en las sumas tenemos el debe y el haber, y acá los saldos. Algo que también tenemos que tomar en cuenta del balance de comprobación de sumas y saldos es que para saber que esté bien, el total del debe con el total del haber de las sumas tiene que ser igual al total del libro diario, y los saldos también tienen que salir igual. Aquí tenemos la primera cuenta mayorizada, que es la cuenta caja. Entonces vamos a registrar la cuenta caja en el balance de comprobación de sumas y saldos. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto está en el debe del total de aquí. Este total es el que vamos a registrar en el balance de comprobación, que es 6.320.35. Luego vamos a ver el total del haber, que es 2.733.92, y lo vamos a colocar aquí. Y luego el saldo, o sea, lo que vamos a registrar de la mayorización en el balance de comprobación de sumas y saldos es el total de las sumas, el total de acá más el saldo, que lo ponemos acá en la parte de saldos. Lo mismo en la cuenta bancos, ponemos el total del debe en la parte de sumas, que es 7.300. Esos 7.300 lo vamos a colocar acá, y el total también del haber, que es 2.234, lo colocamos acá, y el saldo. Y así sucesivamente de todas las cuentas. Acá tenemos la cuenta mercaderías, también le ponemos el total del debe con el total del haber más el saldo, y lo vamos a colocar aquí. Obvio, aquí ponemos en la parte de referencia, vamos a poner los códigos de cada cuenta, 10.1, 10.2, y lo que vamos a colocar aquí es el final. O sea, el balance de comprobación de sumas y saldos viene a ser como que dice el resumen de cada cuenta, de cada una de las cuentas, donde vamos a poner las sumas, que es el final de estos, más el saldo. Lo mismo también hacemos con la cuenta cuentas por cobrar.
Luego ponemos su nombre, documentos por cobrar y ponemos la suma. Bueno, aquí solamente tenemos la suma del debe, que es 1006.75. Lo colocamos aquí, 1006.75, y lo mismo en saldos, 1006.75. Seguimos con la otra cuenta, arriendos prepagados. Entonces ponemos también aquí su código, que es 10.06. Luego ponemos ahí el nombre de la cuenta y automáticamente ponemos directamente su suma del debe más el saldo, que es 450. Edificio 11.100 y 11.100 automáticamente en el saldo. La siguiente cuenta, muebles de oficina, lo mismo. Ponemos el nombre de la cuenta, muebles de oficina. Bueno, obvio el código. Luego le ponemos ahí 1018 en el debe y 1018 en el saldo. Bien, vamos a continuar registrando las sumas y saldos de cada una de estas cuentas. Ahora tenemos aquí equipos de computación y tenemos en la suma del debe 2.614. Entonces ponemos aquí su código 10.09, equipos de computación, y tenemos 2.614 y en el saldo lo mismo, 2.614. Vemos también aquí de la cuenta vehículo, bueno, tenemos el código 10.10, lo colocamos aquí 10.10, luego ponemos el nombre de la cuenta vehículo y cuánto le quedó en la suma del debe quedó 42.000, entonces ponemos aquí 42.000 y el saldo automáticamente quedó 42.000 también. Seguimos con la siguiente cuenta, es cuentas por pagar. Tenemos en la suma del debe 150, entonces cuentas por pagar ponemos la suma del debe 150, en la suma del haber 1.100, suma del haber 1.100 y el saldo tenemos 950, colocamos acá 950 en el saldo. Y ahora sigamos con documentos por pagar, el código 20.02. Primero colocamos su código 20.02, documentos por pagar. ¿Cuánto tenemos ahí de...? A ver, en el debe no tenemos nada, tenemos en la suma del haber 7.800. Entonces, 7.800 en el haber y automáticamente su saldo es 7.800. Y ahora tenemos acá la cuenta hipotecas por pagar con 20.03, 20.03, hipotecas por pagar, 11.600 en el haber y 11.600 queda como saldo. Bueno, y aquí tenemos la siguiente cuenta mayorizada, que es IVA cobrado. Entonces, la cuenta IVA cobrado vamos a registrarla en el balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces ponemos aquí el código 20.04, lo colocamos acá, IVA cobrado, el nombre, ponemos su suma que está en el haber 4.28 y el saldo que queda 4.28. La siguiente cuenta es arriendos cobrados. Ponemos entonces código 20.05, arriendos cobrados. Luego ponemos en el haber 950 y el saldo también 950. La siguiente cuenta es capital. Ponemos aquí su código. Esta ya es una cuenta de patrimonio 30.01. Su nombre capital. Y aquí ponemos 54.867 en el haber y su saldo automáticamente 54.867. La siguiente cuenta es intereses ganados. Este ya es con el código de los ingresos 40.01, entonces ponemos acá en el balance de comprobación 40.01. Intereses ganados 2.500 en la suma del haber, porque si ven está 2.500 en la suma del haber
y de saldo queda 2.500 también. Le ponemos 2.500. Bueno, la siguiente cuenta que vamos a registrar en el balance de comprobación de sumas y saldos es comisiones ganadas. Entonces ponemos aquí su código 40.02. Ponemos aquí 40.02, comisiones ganadas, con 42.37 en el haber y su saldo acreedor 42.37. La siguiente cuenta es sueldos y salarios. Entonces ya esta cuenta ya es de gastos. Entonces comenzamos con el código 50.01. Ponemos aquí 50.01, sueldos y salarios. Y su saldo deudor, perdón, la suma del debe 1100. Y ahora sí, su saldo deudor 1100. La siguiente cuenta es suministros de oficina. Con el código 50.02. Ponemos 50.02, suministros de oficina, en la suma del debe 168.20 y su saldo deudor con 168.20. Finalmente tenemos la última cuenta que es servicios básicos. Código 50.03, ponemos 50.03, servicios básicos, suma del debe 235.72 y su saldo deudor 235.72. Ahora vamos a ver algo. ¿Se acuerdan que les dije que las sumas, tanto del debe como del haber, tienen que salir igual al libro diario? Entonces en el total del libro diario teníamos también lo mismo, que es 85.608.02. Acá lo mismo, 85.608.02. Y también a la suma de los saldos, estos también salen iguales. Ellos en cambio salen con 78.713.65. Acá también sumando todos los haberes, tenemos que nos salió 78.713.65. Y eso es todo con respecto al balance de comprobación de sumas y saldos. Nos vemos en mi próximo video y no olvides suscribirte a mi canal y darme tu like. Nos vemos, chao.